La enfermedad de litiasis renal, urolitiasis o nefrolitiasis es una patología común que ha ido aumentando en la última década. Incluso a nivel mundial ha afectado hasta el 20% de la población. A nivel nacional, tenemos que presenta un mayor registro en la costa norte entre las edades de 19 a 48 años de edad y generalmente tiene una mayor proporción en el género masculino, incluso 3 veces más que en el femenino. Ante esta problemática nos hemos planteado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectados los pacientes que sufren litiasis renal en el Perú durante el año 2020? ¿Cómo afecta su calidad de vida, su estado emocional, su estabilidad económica, incluso en su ámbito laboral? Bien. Dentro de los objetivos tenemos a nuestro objetivo general, que es investigar cuáles son las afecciones que sufren los pacientes con litiasis renal en el Perú durante el año 2020. Y como objetivos específicos tenemos a que vamos a averiguar sobre los factores de riesgo en pacientes con litiasis renal, investigar sobre la clasificación de los tipos de litiasis renal e indagar sobre los aspectos clínicos en pacientes con litiasis renal. Dentro de la justificación, tenemos que la litiasis renal trae como consecuencia una mala calidad de vida de los pacientes, ¿no? En su independencia, también en su desempeño en el ámbito laboral. Incluso los pacientes que sufren de esta enfermedad tienen que hacer cambios en su dieta. Saber las clasificaciones de los cálculos según su composición nos va a permitir conocer las posibles alteraciones urinarias que conlleva una litiasis renal y así, conociendo esto, podemos proporcionar la información necesaria para tomar la decisión del tratamiento más efectivo para el paciente. ¿Qué es la litiasis renal? La litiasis renal es una enfermedad que se da por la presencia de cálculos en el interior de los riñones o las vías urinarias, asimismo en los uréteres o en la vejiga. Esta enfermedad es mucho más común en las personas adultas. Un estudio revela que el 10 al 20% de la población han sufrido algún episodio de esta enfermedad. Asimismo, esta patología se da mayormente en la población masculina entre los 20 a 30 años de edad. Entre las causas de esta enfermedad tenemos las siguientes: la hiperocalciuria, que se divide en absortivas, excretoras y resortivas óseas. Asimismo tenemos a la hiperoxaluria, que se divide en entérica y en endógena. Otra causa es la hiperuremia, que es causado por el aumento de ácido úrico en la sangre. De igual manera tenemos a la heterorrenal, que se produce por consumir una dieta rica en purinas. Y por último, una causa más es la cistina. Los factores de riesgo de esta enfermedad son los siguientes. Tenemos la edad, el sexo masculino, el bajo volumen de orina, personas con enfermedades intestinales, personas con enfermedades renales y no renales, el cambio extremo de pH en la orina y la realización de vasectomía, entre otras. Los síntomas de esta enfermedad dependen del tamaño y localización de los cálculos. Muchas veces esta patología presenta un dolor agudo acompañado de vómitos, náuseas y sudoración. En caso de complicación, se presenta un cólico nefrítico séptico acompañado de fiebre y alteraciones hematológicas. Saludos cordiales. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del capítulo 2, que tiene como nombre clasificación de los tipos de la litiasis renal. Existen clasificaciones de los tipos de la litiasis renal en la cual cada una posee unas características distintas en cuanto a composición química, propiedades físicas, ópticas y cristalográficas, siendo su etiología y contexto clínico muy distinto en cada una de ellas. Se pueden dividir en 5 grupos generales, en la cual tenemos litiasis de oxalato cálcico. Este tipo constituye el componente mayoritario en más del 70% de los cálculos urinarios, presentándose en los cálculos humanos en 2 formas hidratadas diferentes: el oxalato cálcico monohidratado y el oxalato cálcico dihidrático. La litiasis de fosfatos cálcicos, los fosfatos constituyen un grupo muy amplio de urolitiasis con distintos trasfondos clínicos inductores. En este caso se pueden distinguir 2 tipos principales de cálculos que contienen fosfatos. Estos son los cálculos de fosfato cálcico y los cálculos infecciosos de struvita. En la litiasis de ácido
ácido úrico, en el ácido úrico cristaliza en disoluciones acuosas como ácido úrico anhidrido o ácido úrico dihidrato o una mezcla de ambas fases. En la litiasis de cistina, este tipo de litiasis es debido a una alteración genética en el metabolismo de este aminoácido. La cistina es una proteína constituida por dos moléculas de cistinas unidas por un puente disulfuro. Fue el segundo aminoácido descubierto después de la asparagina, descubierta en el año 1810 por Wollaston. La litiasis medicamentosa, algunos principales activos farmacológicos y algunos tóxicos se pueden eliminar con riesgo de cristalización si se superan los coeficientes de disolución. Los diversos pacientes con cólicos nefríticos suelen presentar un dolor leve en la parte de la fosa renal. Asimismo, presentan otros síntomas como vómitos y en algunos casos temperatura alta. Son las exploraciones radiológicas las que permitirán completar el diagnóstico en la evaluación de un cólico renal complicado. La radiografía simple de abdomen, la ecografía abdominal y la urografía intravenosa. Análisis de la composición de los cálculos. En los pacientes en general se debe analizar como mínimo un cálculo. Cuando se da la repetición de análisis es porque se ha producido algún cambio que habría podido influenciar en la composición de los cálculos. Los diversos procedimientos que se realizan son cristalografía de rayos X y espectrografía infrarroja. En caso no se recuperen los cálculos, se evalúa de la siguiente manera: características radiológicas de los cálculos, examen microscópico del sedimento urinario y el pH de la orina. Análisis bioquímicos. Dentro de este estudio es importante tomar muestras de orina o sangre dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Análisis de orina. En el análisis de orina, un profesional de la salud evalúa la orina que el paciente deja para verificar si esta contiene sangre o minerales que puedan formar piedras en los riñones. Análisis de sangre. Un profesional de la salud puede tomarle una muestra de sangre y enviarla a analizar al laboratorio para verificar si el paciente tiene ciertos minerales que pueden ocasionarle piedras en los riñones. Litiasis de calcio. Para prevenir la formación de cálculos de calcio, el médico puede recetarte un diurético con tiazida o una preparación que contenga fosfato. Litiasis de ácido urónico. El médico puede recetarte alopurinol para bajar los niveles de ácido úrico en la sangre y en la orina, además de un medicamento para que la orina se mantenga alcalina. En algunos casos, el alopurinol y un agente alcalinizante puede disolver los cálculos de ácido úrico. Tratamiento de litiasis y de cistina. Dadas las características propias de los cálculos de cistina, es preferible utilizar como en primera línea de elección un tratamiento conservador frente a la litofragmentación. En el contexto clínico, una dieta pobre en metionina podría ayudar a disminuir la excreción urinaria de cistina. En la utilización de fármacos con acción quelante encaminados a disminuir los niveles de cistina en la orina, la penicilamina es un producto de degradación del antibiótico penicilina. Es un fármaco sin actividad antimicrobiana, el cual presenta acciones del tipo quelante y antiinflamatorio. Tratamiento de cálculos infecciosos. Este tipo de tratamiento está indicado cuando los cálculos producen cuadros de cólicos nefríticos de repetición, sangrado en la orina, crecen en tamaño y en número o producen complicaciones como infección urinaria, obstrucción de la vía urinaria, fiebre y sepsis. Existen diferentes técnicas para extraer los cálculos urinarios. La elección de una u otra depende del número, tamaño o localización y composición de los cálculos. Entre ellas están la ureterorenoscopía, URS, netrolitomía percutánea, NLP, cirugía laparoscópica y abierta y la litroscopía extracorpórea con ondas de choque, conocida también como bañera.
Bien, ahora vamos a hablar acerca de las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la formación de cálculos renales se debe principalmente a una elevación de iones en orina, calcio, fosfatos, úrico o cistina, o al desequilibrio de los factores que inhiben la cristalización urinaria. Por ejemplo, un pH ácido predispone a la formación de cálculos de ácido úrico, mientras que un pH alcalino facilita la formación de los cálculos que contengan fosfato cálcico. Como otra conclusión tenemos que en la mayoría de los casos no se identifica la causa ni hay enfermedad que explique la producción de los cálculos renales. Otra conclusión que tenemos es que las formas de presentación clínica de la litiasis renal son variables dependiendo del tamaño, la composición y la situación de los cálculos en el aparato urinario. Si son muy pequeños o están en formación, suelen ser asintomáticos y se eliminan espontáneamente si su diámetro es menor a 0.5 centímetros. Sus recomendaciones. Se recomienda a los pacientes llevar una dieta equilibrada, evitando los excesos en sales y más aún si tienes factores hereditarios para prevenir y evitar de esta manera la formación de litiasis renal. En un futuro y asimismo es necesario hacerse los análisis correspondientes según la indicación del médico. También se sugiere que en caso de no tener un diagnóstico certero, se debería complementar con un estudio contratado según lo que indique el médico para evitar el avance de cualquier complicación o una enfermedad, así evitar el daño mayor en el paciente. Es mejor hacerse un chequeo si se siente algún tipo de malestar o una infección urinaria es recurrente, ya que si no se detecta a tiempo, esta enfermedad se puede complicar y causar un daño irreversible.